El día de hoy vamos a meditar en el Salmo 23, lo he titulado El Rey Pastor, vamos a meditar en estas funciones. Y siempre es bueno poner el libro en su contexto. El libro de los Salmos realmente es un compendio que está dividido en 5 apartados. Y así como Moisés nos entrega 5 libros de la ley, vemos que los Salmos son 5 diferentes apartados que conllevan tanto la oración como una adoración reflejada en lo que viene siendo la ley de Moisés. Un tema también muy peculiar que vemos en el libro de los Salmos es el tema del Mesías. Conocemos nosotros la historia de salmos mesiánicos. Vemos que hay palabras de Cristo en la cruz, como en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos que son palabras literales que está utilizando el Señor Jesús en la cruz. Tengo sed, Salmo 69. Y algo que vamos a ver el día de hoy es cómo este salmo se aplica a la vida de Jesús en cada uno de sus versos. A pesar de que es un salmo escrito por David, vemos que el título que aparece ahí, Salmo de David, pertenece al verso 1 en la Biblia hebrea, es un título canónico. Vamos a ver cómo este hombre, David, era un tipo de lo que iba a ser el Señor Jesús. Entonces, realmente la meditación de hoy va a ser en 2 bloques principales. Vamos a ver primeramente la vida de David y después cómo Jesús cumple cada uno de los puntos. Y lo vamos a ver en 3 apartados. Siempre es bueno recordar que los sermones tienen que tener 3 apartados, desde Marco Tulio Cicerón. Los mensajes se mencionan en 3 grandes bloques para captar la atención de la audiencia. Y lo que vamos a meditar el día de hoy es la definición del pastor. ¿Por qué se utiliza esta palabra? ¿Qué conlleva esto en el mundo antiguo, sobre todo en el antiguo Israel? Segundo punto, lo que hace el pastor. Si ya hemos definido qué es el pastor, vamos a ver qué es lo que hace. Y el tercer punto es, ¿a dónde nos lleva este pastor? ¿Por qué David hace un énfasis ahí a un lugar a lo cual lo va a llevar el Señor? Y como conclusión veremos cómo Jesús materializa cada uno de estos puntos. Y antes de empezar con la meditación, oremos para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en tu nombre. También gracias, Padre, por el 71 aniversario de esta iglesia. Te pido, Señor, que siga siendo un lugar, que siga llevando más hijos a tu gloria y que sea luz y sal aquí en Barcelona. Señor, danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si se fijan, el Salmo comienza mencionando la autoría, y es muy interesante, y un énfasis que siempre hago a mis estudiantes es cómo Dios está en los detalles. El nombre de David tiene un significado, significa amado. Y vemos que realmente la vida de David refleja ese amor que Dios tuvo para con él. Él era el octavo de los hijos de Isaí. Él realmente no es el primer rey de Israel, es Saúl. Y vemos cómo a pesar de las cosas e incluso las torpezas que hace David, la gran diferencia que tiene David con Saúl es que David siempre se arrepiente de sus fallos. Incluso el nombre de su hijo Salomón es Jedidías, amado de Jehová. Y vemos cómo este David, que es el amado de Dios, menciona algo particular que conocemos también en su vida. David, curiosamente, antes de ser ungido por Samuel como rey, tenía un oficio, y ese oficio era pastor. Y en el mundo antiguo este oficio es fundamental, es trascendental. Lo vemos, por ejemplo, si podemos ir al Museo Egipcio de Barcelona, vemos que Faraón tiene en una de sus manos el cayado de pastor. ¿Por qué? Porque Faraón se representa como el pastor de Egipto. Si vamos a las crónicas asirias y babilónicas, por ejemplo, al rey Asurbanipal de Asiria se le llama el pastor de Asiria.
Pero lo interesante aquí es de que David menciona que el Señor es su pastor. Es alguien que está más arriba de él. Esto no es nuevo, lo podemos ver incluso también en algunos textos del Antiguo Testamento. Génesis 49, cuando Jacob está bendiciendo a las tribus de Israel, menciona lo siguiente: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vemos que incluso el patriarca Jacob define a Dios como pastor, un Dios que cuida de su pueblo como un pastor cuida a sus ovejas. Salmo 77, condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y Aarón. Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Salmo 95, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vemos que esta cuestión de Dios como pastor hace eco en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que vemos que este hombre que escribe este salmo se presenta en la primera gran batalla que tiene como el pastor, como lo que es. Si vamos a la narrativa de 1 de Samuel, capítulo 17, vemos que el rey Saúl, que ha sido ungido para derrotar a los filisteos, tiene una gran oportunidad. Incluso Goliat se lo pone más fácil. No luchemos los dos pueblos, manda uno y yo lucharé contra él, y el que venciere, ese será el siervo del otro. Pero Saúl tiene miedo, y eso indica que todo el pueblo tiene miedo. Sin embargo, vemos cómo David entra en escena, y en 1 Samuel 17, verso 34, vemos que David se propone a sí mismo como la persona que va a ir a luchar contra Goliat, contra el gigante. Y David le dice a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esas palabras realmente impactan a Saúl. Vemos que Saúl intenta vestir a David con sus ropas reales. David, vemos en el verso 38 del mismo capítulo, que se viste, pone sobre su cabeza un casco de bronce, se arma de coraza, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero no puede andar. Y fíjense la imagen, y otra vez cómo Dios está en los detalles. Este rey que ha sido ungido va a vencer a Goliat vestido de pastor. David echa esas cosas, y verso 40, David toma su cayado en su mano y escoge 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Qué imagen, ¿no? El pastor de Israel, el rey pastor, está venciendo al enemigo de Dios. David mata a Goliat y pone a Goliat bajo el estrado de sus pies. Y vemos que David menciona que hay un pastor que incluso está por encima de él, y eso hace que nada le falte. Esta es la imagen del pastor. Dios es el pastor de su pueblo. Segundo punto, ¿qué es lo que hace el pastor? Versos 2 al 5. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí vemos una imagen bíblica otra vez de lo que viene siendo el territorio de Canaán desde el punto de vista bíblico, ese lugar donde fluye la leche y la miel. Una y otra vez vemos que la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob es de que Dios les va a dar descanso en esa tierra, que el pueblo de Israel va a habitar ahí, y que el pueblo va a habitar ¿para qué? Para descansar. Y vemos que se emplea exactamente la misma palabra. Y no solamente el pueblo va a descansar, sino que va a ser pastoreado
en ese lugar. Dios continúa haciendo y ejerciendo su función. Y es bien interesante meditar en esto. Dios, el pastor, nunca abandona a los suyos y los pastorea hasta el final. Los ama hasta el final. Deuteronomio 2:7 dice lo siguiente: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios siempre estuvo con su pueblo, nunca los abandonó. Por lo tanto, David puede afirmar en el verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí es bien interesante cómo se menciona que Dios hace todo por lo que Él es, por el amor de su nombre. Hay un evento muy impactante que acontece en Éxodo capítulo 32, que cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, está tardando tiempo. Y vemos que el pueblo se está desesperando y piensan que quizá la gloria del Señor se ha apartado de ellos. Y Aarón tiene una brillante idea, que es que hacer un becerro de oro para que el pueblo adore. Y vemos que se comete un gran acto de idolatría. Moisés baja, está preocupado de que la gloria de Dios se aparte del pueblo para siempre. Y Moisés tiene que interceder. Y Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y vemos cómo realmente Dios lo lleva a una cueva. Y en el capítulo 34 del Éxodo vemos que Dios desciende en la nube de gloria y Dios mismo proclama lo que es su esencia. Y fíjense lo que dice el verso 6 de ese texto, Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó él mismo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Un Dios de misericordia. Esto hace eco en la vida de David. Cuando vemos el Salmo 51 o el Salmo 32, vemos que David implora a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo que eres. Perdona ¿qué? Mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado. Las tres cosas. Este es el Dios del Antiguo Testamento, que hace las cosas por amor de su nombre. Salmo 106:8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dios se le reveló al pueblo mencionando lo que Él es: un Dios que nunca tuvo comienzo. Un hombre impactante. Un hombre que muestra su esencia, lo que Él es. Por eso no se puede tomar ese nombre en vano. Un hombre que incluso vemos que es el punto de inflexión en la narrativa del Éxodo. Dios comisiona a Moisés diciéndole: ve a Faraón y dile: Jehová me dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y la pregunta de Faraón es: ¿quién es Jehová? Y cada vez que leemos las plagas que leemos: y sabrá Faraón que yo soy Jehová, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y sabrá mi pueblo que yo soy Jehová. Un Dios que hace las cosas por su esencia, por lo que Él es. Verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos también que esto impacta o es un reflejo de la vida de David. Un hombre que siempre estuvo en sombra de muerte. Saúl lo quiso matar.
Incluso vemos que hay una especie de bipolaridad ahí. De repente Saúl lo ve, lo abraza, llora, y a los 2 versos lo quiere matar clavándolo con una lanza. Vemos que incluso Absalón, su hijo, lo quiere matar. Los filisteos lo quieren matar. Todos lo quieren matar. Pero vemos que a pesar de eso, escuchamos un eco, una frase recurrente en toda la Biblia: no temas. Son las palabras que tiene que escuchar Moisés antes de cruzar el Mar Rojo. Ve al ejército de Faraón. Fíjense cómo es bien curioso, después de las 10 plagas que no les han afectado, ve que viene el ejército de Faraón y ¿qué dice el Señor? No temas. Esos que has visto ya nunca más los vas a volver a ver. Son las palabras que escucha David: no temas. Y son las palabras también que nosotros tenemos que escuchar el día de hoy. Job capítulo 10 dice lo siguiente, a partir del verso 21. Antes de que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Vemos cómo Job incluso menciona de forma poética lo mismo que menciona David. La gran diferencia es de que, a diferencia de Job en el capítulo 10, David no teme mal. ¿Por qué? Porque Dios está con él, y Dios está con él como pastor. Y se mencionan los elementos: tu vara y tu callado me infunden aliento. Este callado que es el mismo instrumento que tiene David cuando derrota a Goliat. Vemos que de forma metafórica David lo vuelve a emplear, mencionando que eso le da aliento. Dios es mi pastor. Él está ahí, Él me va a defender. Él me va a defender. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bien interesante también ver cómo David se sentó delante de sus angustiadores, delante de Saúl, delante de los filisteos, delante de todos. Pero Dios menciona que unge su cabeza con aceite. La única persona en el Antiguo Testamento que es ungida 3 veces en la Biblia es David. Vemos que primero Samuel lo unge como rey. Y es bien interesante la narrativa que vemos que Samuel había ungido a Saúl como príncipe de su pueblo. Sin embargo, a David lo unge como rey. Incluso los instrumentos es una redoma con la cual unge a Samuel, y a David lo unge con un cuerno, el cuerno de la victoria. Después de la muerte de Saúl, vemos que David empieza a reinar en Judá y es ungido por los hombres de Judá. Y después del incidente del descendiente de Saúl que trata de usurpar el trono, David es ungido por todo Israel. Su cabeza ha sido llenada de aceite. Por lo tanto, David sabe que el mismo pastor lo ha cuidado. Y el tercer punto, ¿a dónde lo lleva este pastor? Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Curiosamente, en este verso se vuelven a emplear palabras que ya hemos visto. Una es misericordia, la esencia de Dios, Dios fuerte, misericordioso, piadoso. Algo curioso que se puede perder a simple vista es que el hebreo, cuando leemos la palabra me seguirán, la palabra ahí es me va a perseguir. El bien y la misericordia me van a perseguir todos los días de mi vida. Pero curiosamente esa palabra perseguir es lo mismo que se emplea para escoltar. Cuando alguien tiene una escolta, un presidente, un rey, vemos que hay un grupo de personas que lo siguen hasta el final, hasta donde vaya, donde se mueva. Y aquí David nos está presentando esta idea, que no solamente el bien y la misericordia lo van a perseguir,
sino que en la casa del Señor Él va a morar por largos días. Y vemos que el anhelo de David es realmente hacer una edificación, que leemos en la Biblia que es su hijo Salomón el que lo llega a hacer. Una cuestión más de David, antes de volver o ir con Jesús, es que curiosamente David tiene 3 oficios diferentes en su vida. Incluso David ejerce funciones sacerdotales y el Señor no se lo toma en cuenta, no lo castiga. Incluso vemos su labor de edificador, de constructor, en su vida y ministerio. David no solamente es un varón de guerra, no solamente es un dulce cantor, no solamente es un luthier, esto es, que inventa instrumentos musicales, sino que David también es un rey constructor. Quiero brevemente que veamos una cuestión que está en 2 Samuel, capítulo 6, a partir del verso 12, para que veamos una función sacerdotal que ejerce David y la función de constructor que aparecen en estos versos. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, y esto es interesantísimo porque el que debe de conducir el arca es el sumo sacerdote. Y aquí vemos que es David el que lleva con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero engordado. Está haciendo cosas prohibidísimas. Y no hay ningún castigo, No hay fuego del cielo, no hay ningún castigo sobre David. Verso 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino, ropa única y exclusivamente que pueden utilizar, ¿quiénes? Los sacerdotes. No solamente David está haciendo funciones sacerdotales, sino que está vestido como tal. Pastor sacerdote. ¿Qué imagen? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado. El arca no la meten en el lugar santísimo, es bien curioso, En el tabernáculo que hace Moisés, que también es constructor, hay un lugar único y específico para el arca del pacto, que es el lugar santísimo. Pero aquí no meten el arca en el lugar santísimo. La meten en una tienda aparte que David había hecho. Esto nos lleva después al capítulo siguiente en 2 Samuel, ¿no? ¿Cómo es posible que yo viva en una casa de cedro y el arca del Señor esté entre tiendas? Y vemos el deseo, el anhelo de David de realmente hacer una casa permanente para Dios. En 1 de Crónicas, capítulo 28, vemos cómo David da a Salomón los planos del templo. David como arquitecto impresionante, como constructor. Y vemos David en el Salmo 27, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, meditar. Ese es su anhelo, sí. Ahora, lo impresionante viene ahora. Jesús es el hijo de David. Y al igual que David, Jesús, antes de ser ungido por Juan el Bautista, tenía un oficio. ¿Y cuál era ese oficio? Carpintero, albañil. Exactamente la misma palabra en griego. Jesús es este carpintero. Jesús es este albañil. Y Jesús es la persona que se necesita para que realmente se complete todo lo profetizado acerca del lugar que el Señor va a preparar. En el cántico de Moisés, en Éxodo 15, después del cruce del Mar Rojo, vemos que Moisés dice lo siguiente, versos 13 y 17. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. El Señor está llevando a su pueblo a un lugar que Dios mismo ha preparado. Y esto vuelve a hacer eco en Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vemos aquí la maravilla de la ascensión. Jesús no solamente asciende a sentarse a la diestra de Dios, Jesús también asciende a construir. Y esa imagen de las calles de oro, del mar de cristal, de los muros llenos de perlas, ¿quién creen que lo está haciendo? Es un lugar real, no solamente es una metáfora. Apunta a esos cielos nuevos que estamos anhelando. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Curiosamente vemos que esto se materializa en la vida de Jesús. Jesús tuvo a su angustiador delante de él, Judas. Jesús le tiene que decir incluso lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya basta, hazlo pronto. Pero algo interesante que vemos en Mateo 26 es que Jesús, antes de ir al Getsemaní, junta a sus apóstoles, y conocemos la imagen, ¿sí? Toma pan, lo parte, algo que vamos a celebrar más adelante. Pero antes de eso, hay una cuestión fundamental que a veces dejamos de lado, que está en Mateo 26, versos 6 al 7, que Jesús es ungido. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Jesús es ungido con un óleo por la persona menos esperada. Jesús está materializando esto. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y al igual que David, vemos que la vida de Jesús está en peligro desde el mismo comienzo. Herodes lo quiere matar. Los judíos lo quieren matar. Todos lo quieren matar, lo quieren tirar de un peñasco, lo quieren apedrear, lo quieren lapidar. Pero vemos aquí que Jesús, curiosamente, antes de expirar, dice una frase en la cruz que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El apóstol Pablo, meditando en eso, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo muere, se entrega a sí mismo y resucita el tercer día por la labor del pastor, por su Padre. Verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vemos que Jesús dice que es el camino al Padre. Vemos el ministerio de la consolación. Vemos también en Mateo 11, versos 28 en adelante, una invitación que hace Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Dos apóstoles, meditando también en esto, nos llevan a la misma realidad. Pablo en Romanos, capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vemos que Pablo está haciendo lo que hace por el amor del nombre de Jesús. El apóstol Juan, el que recargó su cabeza sobre el pecho de Jesús, dice lo siguiente en 1 Juan 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este nombre de Jesús es fundamental. Este nombre de Jesús es fundamental. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida tenía dos elementos: herencia y lugar de descanso, que son exactamente los mismos elementos que tiene el cielo, el paraíso para nosotros. Es nuestra herencia y es nuestro lugar de descanso. Pero si se fijan en sus Biblias, vemos que hay una nota al pie de página que curiosamente nos lleva al último libro de la Biblia. Y vamos a Apocalipsis capítulo 7. Porque aquí vamos a ver otra cuestión fundamental de la función de Cristo para con nosotros. Esta visión de Juan, vamos a empezar a partir del verso 13, dice lo siguiente: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su presencia sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y el verso 17 es clave. Porque el Cordero, Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo nos va a pastorear y nos va a guiar a fuentes de aguas de vida. Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un texto precioso que está en Juan capítulo 10, donde vemos que Jesús está hablando a sus apóstoles y a los fariseos. Y vemos que Jesús se pone de pie y habla en voz alta diciendo: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versos 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es este pastor que sigue ejerciendo su función. Hay una cuestión importante, el Salmo de David. ¿Qué significa David? Amado. Y fíjense cómo otra vez vemos cómo Dios está en los detalles. Quiero ir a dos textos. Uno está en Ezequiel, capítulo 37, que es quizá el texto donde se describe mejor la resurrección de los muertos, esa esperanza, esa expectativa que tenemos de que realmente la la muerte no es la palabra final sobre nadie. Esa persona que está ahí en algún momento la volverás a ver puesta sobre sus pies, con un cuerpo glorificado.
Pero vemos que después de la mención de ese texto precioso que es la resurrección, el valle de los huesos secos, se menciona lo siguiente a partir del verso 24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Otra vez vemos que va a haber un pastor que va a pastorear a su pueblo, que van a habitar esa tierra en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Tenemos un nuevo pacto eterno. Pacto perpetuo, los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. La presencia de Dios, la tercera persona de la Trinidad, morando en nuestras vidas. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este David que está profetizado, vemos que el amado es un descendiente de él en la carne y es el Mesías, la segunda persona de la Trinidad encarnado. Jesús toma un cuerpo del cual ya no se desprende de él jamás. Y Cristo se encarna también para mostrar empatía. En el bautismo de Jesús vemos algo fundamental. Vemos que Jesús va con Juan el Bautista para ser bautizado por él. Y vemos en los versos 16 en adelante de Mateo 3 lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. Esto es antes de que Jesús empiece su ministerio: este es mi hijo David. Este es el pastor, este es el rey. Este es su nombre. De forma irónica vemos que en los evangelios las personas que confiesan a Jesús a veces son las que menos te lo esperas. Hay un hombre Bartimeo que no puede ver, pero sí puede escuchar. Y este hombre escucha que Jesús ha pasado por ahí. Y que vemos que Bartimeo empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia, la esencia de Dios de mí. Y él la tiene. Esta cuestión del amado vuelve a aparecer y el apóstol Pablo lo utiliza en Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos esta gran realidad. Y la gran realidad es esta: que cuando Dios te ve, ya no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. Hay un texto precioso en Números capítulo 6 que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro. Pero vemos que aquí no es el rostro tuyo, sino es el rostro de Dios sobre ti. Y vemos que esto se aplica cuando un padre ve a su hijo pequeño y ese hijo pequeño le roba una sonrisa. Y esta es la gran realidad.
tenemos un gran pastor que se llama Jesús. Y nada nos va a faltar. Judas termina en el penúltimo verso diciendo lo siguiente, hablando de Jesús: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Aquí hay un elemento estético, hay algo precioso, hay algo hermoso. No lo olvidemos. La invitación está abierta. Cristo puede ser tu pastor. Y si vienes a Él, ríos de agua viva van a fluir en tu vida. Amén.